Bueno, hoy vamos a explicar un poco de cómo fueron las olas de desarrollo el entorno laboral antiguo. Todo esto fue sacado a partir de la información que pudimos socializar con los entrevistados. Entonces, pues dividimos la información entre las olas de desarrollo que ustedes pueden ver aquí. Entonces vamos a comenzar por la ola agrícola minera. Esta ola pues tiene un contexto que era la dependencia del agua y la explotación ganadera. Está marcada por lo que son los tiempos. ¿Por qué? El contexto de los tiempos, esto se llevó a cabo en el campo, donde los modelos familiares eran contemporáneos y pues la producción era, digámoslo, de manera artesanal, algo muy casero, por decirlo así. Entonces, el tiempo que regía a estas personas eran naturales y los ciclos naturales. En los naturales, la producción dependía de las estaciones que se veían en el momento. Ellos veían que la producción era restringida dependiendo del ciclo natural, ya que podían evidenciar que los cultivos o sus ganados pues tenían, digámoslo así, como cierto frenado en ciertos momentos del año para la producción. Entonces, en en esta ola, el paso de conocimiento era de manera empírica. El contexto de del conocimiento era la enseñanza y la relación maestro-aprendiz. ¿Por qué de manera empírica? Porque en ese entonces no se tenía como estudios previos o una forma de almacenar toda la información para luego pasársela a las siguientes generaciones. Todo era a prueba de fallo y error. Y si te servía, entonces esa información se pasaba de generación en generación, pero no por medio escrito, sino por medio del habla. Luego pasamos a la ola industrial. En esta ola industrial viene el boom tecnológico y la globalización. Aquí lo que se hace es el aplicar nuevas tecnologías para creación de productos nuevos, esto intentando darle un valor agregado a los productos. Las líneas de producción y la implementación de la tecnología es el contexto que regía la creación de nuevos productos. Eh, Luego, en esta ola industrial, se partía del esquema de la ola agrícola minera, que donde se vivía era donde se trabajaba. Ya aquí se transportaban de su hogar a oficina, y esto en un contexto donde se implementó el transporte público y se estaba centralizando la ciudad, o sea, todo quedaba en la ciudad. Luego, lo más importante de esta época eran las plantas productivas. En esto se regía por la expansión urbana y el contexto de empresas nacionales e internacionales. Como nos explicaba uno de nuestros entrevistados, pues ella pudo trabajar en una fábrica de betunes donde los gerentes o los dueños eran extranjeros, los cuales tenían un orden jerárquico en la empresa muy, como decirlo, ya era muy estricto, muy estipulado, no cambiaba mucho, cosa que puede variar no solo de la época, sino dependiendo de la empresa, porque como podemos evidenciar en nuestro país, hay empresas en donde el dueño es el jefe y él quiere hacer todo, que es uno de los casos que nos contaba otro de nuestros entrevistados. En esta ola industrial la producción era sin límites. ¿Esto por qué? Porque se generaba un abastecimiento durante todo el año. En este momento no se veía como gran influencia por los ciclos naturales, ya que a toda hora y en todo momento se producía en masa, como lo especificamos acá. Esto hizo que surgiera cierto problema, que es cuando pasamos a la ola de ecología industrial, la cual es
está marcada o está en un contexto de limitación de recursos y normas ambientales. ¿Esto por qué? En la ola de ecología industrial nos vamos al pasado, que es en la ola agrícola. No habían limitaciones por recursos, ya que estábamos en un contexto de disponibilidad de recursos y la explotación artesanal. O sea, esto no se o sea, la explotación artesanal hacía que la contaminación, o por decirlo así, el medio ambiente no se viera tan afectado, así que a las personas no les importaba mucho qué pasaba con lo ambiental. Las pocas tecnologías que había en nuestro país o en nuestra ciudad, esto es triste, pero a pesar del paso del tiempo, se siguen viendo que no hay mucha inversión, lo cual causa una mayor contaminación. Gracias a la falta de investigaciones, se evidencia un deterioro ambiental. Entonces, luego, sabemos que gracias a que hay falta de investigación y que no se evidenciaba mucho la contaminación, entonces hay poco conciencia ambiental. Esto debido a la falta de cultura y el deterioro del entorno. Entonces, aquí lo que se trataba era de empresas, en estas tres, de empresas que generaban un producto y daban a su cliente. Ya aquí en la ola de servicios veremos que entran un poquito a cambiar el orden y ya se prestan servicios. O sea, se cambia eso de que tenés que dar un producto para generar una utilidad. Ahora entramos a ver que puedes dar un servicio y por este recibir cierta remuneración. Entonces, la ola de servicios se vio marcada por estándares de calidad y por la preocupación por el cliente. Entonces, en este se rompe el esquema que se venía trabajando de la ola industrial. Ya aquí se ve que los centros de servicio van en el centro de las ciudades y las plantas en la periferia. Trata de minimizar la contaminación en las ciudades y las manda a lugares al campo, externos de la ciudad, que generen en cierta parte alivio al sistema, para que la gente no evidencie tanta contaminación debido a la producción. Entonces, esto marcaba en un contexto de capacitaciones y necesidades del operario. Nos decía una de nuestras entrevistadas que en muchas empresas este factor no se tenía en cuenta, las capacitaciones. A ella, cuando la ascendieron, simplemente le dijeron que iba a pasar, o sea, que iba a subir de puesto. Ella, esto le dio muy duro. Nos contaba que debido a que pues era la primera vez que iba a hacer una cosa, o sea, un trabajo como el que le iban a encomendar, pues ella se asustó mucho y al principio le era muy duro, cosa que en la actualidad pues es casi que una ley, o es por principios de la empresa que se le deben dar capacitaciones a sus empleados para que estos se acoplen al sistema que se lleva en la compañía. En esta ola llega el computador en un entorno de paso de tangibles a intangibles, que era lo que les explicábamos, de que ya no se tiene que dar un producto como tal, sino que se puede brindar un servicio, o un producto acompañado de un servicio que mejore o que le dé un valor agregado a este, y con el fin de optimizar el tiempo. En esta parte, nuestros entrevistados nos contaban que ellos alcanzaron a trabajar en cierto punto, digámoslo como del 86 al 97 y otra al 2006, que fue marcado mucho por el boom tecnológico, pero ella nos decía que a pesar de que se veía que ya habían computadores y ya había mayor capacidad tecnológica, no se utilizaba tanto, aún se seguían haciendo procesos de manera manual.
debido a que pues ya se tenía como estipulado. Esto se verá un poco en la parte de la economía y lo colaborativo. Entonces, la ola de servicios también generó sucursales, la cual estaba en un contexto de mayor alcance al mercado y servicio al cliente, lo cual generaba una empatía con clientes y trabajadores, ya que hacía más fácil la comunicación, porque ya veíamos que es un entorno mucho más amplio donde se debe mantener una comunicación constante con sus clientes y con sus trabajadores para mantener en armonía el funcionamiento de las empresas. Luego pasamos a la ola de la cronomía. Esta se vio regida por el tiempo como recurso principal y por legislaciones, ya que en este entonces, pues el tiempo, o sea, las empresas se dieron cuenta que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y este no se puede reponer. Como nos contaban algunos de nuestros entrevistados, en algunas empresas les tocaba turnos de 2, 3 días para poder cumplir con la labor que se les asignaba y en muchas ocasiones estas labores no eran remuneradas. Es por eso que aquí entran las legislaciones como el Código de Trabajo de Colombia, que en ese momento no recuerdo el año, pero entraba a regirlo y esto delimitaba un poco a las empresas frente a cómo trataban a sus trabajadores. Entonces, aquí en la ola de la economía entran las herramientas tecnológicas para la captación de dinero más rápido bajo modelos de negocio ya previamente estipulados. Aquí es donde se evidencia la base de datos, el uso de sistemas de información y la facilidad de comunicación, gracias a que se usaron redes y había nuevos software los que facilitaban, digámoslo así, el manejo de la información. Pero pues como ya les comentaba, esta no se llevó en nuestro país o en nuestra ciudad, en algunas empresas no se veía tan marcada, porque esto rompía un poco el esquema que ya traían y hacía que las personas les dieran miedo. O sea, les generaba pavor o pánico ir a cambiar su metodología de trabajo y que ésta no fuese, digámoslo así, lo suficientemente productiva. Entonces, pues por eso no siempre todo, o sea, llegó la tecnología y lo pasaron, no. Eso fue un proceso muy lento y la mayoría de empresas que pasaron, o sea, que tuvieron un paso tecnológico rápido, fueron las internacionales las cuales tenían mayor contacto con esto, porque eran las de mayor, como a las que mayor facilidad o mayor contacto con la comunicación y con las nuevas tecnologías tenían. Entonces, el proceso, aquí lo que hablábamos también es lo de procesos descentralizados, gracias a un ambiente, a un entorno de demanda y de diversificación. En la ola industrial se veía un proceso marcado por las cadenas productivas, pero este era de solo un producto. Entonces, ahora la producción era orientada al máximo aprovechamiento del recurso, cosa que en la ola industrial se producía mucho, pero no se miraba como en qué otros productos podíamos utilizar los desechos para así aumentar las ganancias. Por último, está la ola colaborativa, que viene marcada en un contexto de optimización de procesos y el poco desperdicio de materiales. Entonces, aquí se integra la tecnología en un entorno en donde el miedo al cambio y en contra de lo rutinario marcaba la diferencia. Lo que les explicaba, las personas en nuestra ciudad, esta ola colaborativa les dio muy duro porque la gente tenía miedo, como hemos evidenciado en nuestras clases, la zona de confort, pues para todos salir de ella no es fácil, y más si tenés una empresa a la cual detrás de ella vienen
trabajadores que tienen familias y muchas cabezas de hogar, que donde uno, digámoslo así, uno la embarre, entonces pues va a repercutir en muchas personas. En esta ola colaborativa, las utilidades iban por encima de la satisfacción del cliente. Los procesos, esto se vio en un entorno de procesos preestablecidos y poca importancia de servicio al cliente. Esta ola, pues nosotros vemos que no, en nuestra ciudad no fue muy marcada. O sea, las de mayor impacto fueron la ola de servicios y la ola industrial. Como podemos ver, pues por nuestra distribución geográfica, en Jumbo tenemos muchas empresas, en Cali tenemos muchos centros de servicio. En nuestro país en general, la ola agrícola minera se llevó más en lugares como los llanos, donde se explotan recursos y se genera materia prima. Y la ola ecológica industrial, pues es un tema relativamente nuevo, porque en nuestro país, pues nosotros podemos evidenciar que no hay muchas, por decirlo así, penalidades pues sí, o leyes que hagan que las empresas disminuyan esa contaminación que están generando al medio ambiente. Básicamente así nosotros distribuimos la información. Pues nuestros entrevistados, muchos eran de empresas de servicios, otros eran de empresas productivas. Entonces tratamos de organizar la información de esta manera. Muchas gracias.